Vamos entonces a la palabra de Dios y vamos a estar hoy compartiendo Primera de Juan, capítulo 2, versículos 20 al 23. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, y los versículos 20 hasta el 23. Y dice así la palabra del Señor: Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, también tiene al Padre. Hermanos, hoy vamos a hablar de este tema. El título del mensaje es prácticamente la primera frase de estos versículos. Vosotros tenéis la unción. Pero nuestro texto empieza con un pero. Con un pero. Cuando aparecen palabras como pero, por tanto, por ese motivo, entonces nosotros vemos que hay un nexo de conexión entre lo que se ha dicho antes y lo que se está diciendo ahora. Ese pero está separando dos mensajes, está separando dos ideas, está separando dos conceptos. He dicho esto, pero a vosotros os digo esto. Entonces, para nosotros entender lo que hoy nos dice Juan en este pero vosotros tenéis la unción del Santo, nosotros debemos recordar el contexto inmediato del que venimos. Lo que Juan ha dicho antes para entender de qué está hablando. Nosotros no podemos aislar estos versículos y entenderlos de una manera simplemente general, porque ese pero está uniendo estos versículos con los versículos anteriores. ¿Qué hemos visto en los versículos anteriores? Vamos a leer solo dos, el versículo 18 y el versículo 19. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 y versículo 19, dice así: Hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Así que en el último mensaje que vimos, en los versículos que acabamos de leer, cosas que Juan nos decía varias cosas. La primera, que estábamos en la última hora, en los últimos tiempos. No es el único que lo dice el apóstol Juan, y ya hemos hablado que desde que Cristo vino, murió, resucitó y ascendió en gloria, de ahí se inaugura esa etapa que la Biblia describe como los últimos días o los últimos tiempos. Lo vimos claro, por ejemplo, en el tema de la profecía de Joel cumplida en Hechos 2, el día de Pentecostés. Cuando Joel dice que en los postreros días o en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, nosotros luego vemos Hechos 2, el día de Pentecostés, y el apóstol Pedro con claridad dice que esa profecía se está cumpliendo en ese momento, que ha venido el Espíritu Santo sobre los creyentes que estaban reunidos. Por lo tanto, era una profecía para los últimos tiempos, una profecía que se cumple el día de Pentecostés, y eso que muestra con claridad que estamos viviendo los últimos tiempos desde ese preciso instante. Desde el momento de la ascensión de Cristo empieza ese momento que nosotros llamamos los últimos tiempos. Juan da evidencias de que estamos viviendo en los últimos tiempos, y da dos concretamente. La primera es que el anticristo viene. El anticristo viene. Una de las cosas que Juan dice es que el anticristo viene, y eso es motivado porque estamos en los últimos tiempos. En el último mensaje dimos algunas características del anticristo, que vendría detrás de un gran tiempo de apostasía, que tendría mucho poder dado por el mismo Satanás, que haría señales y milagros mentirosos, y otras cosas que estábamos enseñando, que enseñaría un mensaje mentiroso, seduciendo a los incautos, que rechazaría toda adoración verdadera hacia Dios y querría adoración a sí mismo, queriéndose sentar como si fuera Dios mismo para ser adorado. Dijimos algunas cosas sobre él. Pero luego Juan dice que otra de las características de que estamos en los últimos tiempos no es que el anticristo viene, eso es algo futuro, sino algo que ya ha pasado, y es que muchos anticristos ya han salido.
Una cosa era el anticristo y otra cosa era los anticristos. El anticristo era ese personaje que nosotros habíamos mencionado. Los anticristos, Juan los menciona y da una característica interesante: salen de la iglesia. Los anticristos no vienen de fuera. La verdad es esta, hermanos: casi todas las sectas que hoy conocemos con el nombre de secta son fundadas por personas que, si encuentras su origen, te das cuenta que fueron bautistas, que estuvieron en iglesias cristianas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la iglesia adventista del séptimo día, sus fundadores no fueron adventistas desde el primer día. Sus fundadores salen de la iglesia cristiana. Habían tenido un trasfondo cristiano. ¿Y qué nos muestra la palabra? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y Juan además nos da una información, y eso es necesario que pase, porque se tiene que mostrar que no todos los que están con nosotros son de nosotros. Y hay una cosa interesante, y hermano, que nunca te lo tienes que quitar de la cabeza. Hay una generación de creyentes muy necia, muy inmadura y con muy poco discernimiento. Y es el gran error de que, a pesar de que Juan dice esto, seguimos creyendo que todos los que están aquí son creyentes. Juan dice esto: no todos son de nosotros. Y nosotros somos tan necios de creer que Caminando por Fe sí. Juan dice, no todos son de nosotros. No, pero Juan, Caminando por Fe es una excepción. Aquí todos son de Dios. No, aquí va a haber gente que vamos a predicar de santidad y van a querer seguir viviendo como el mundo, porque no son de Dios. Va a haber gente que vamos a predicar sana doctrina y van a querer seguir torciéndola, incluso seduciendo a algunos de Dios. Hermano, mucha gente que hoy está aquí, mañana no estará. Mucha gente que se apunta al curso de membresía no lo hará, o lo hará y luego se irá. Porque saldrán de nosotros, para que se siga mostrando que entre nosotros no todos son de nosotros. Judas estaba entre los 12. Toda la historia bíblica muestra eso. Hay gente que va desertando por el camino. Y es interesante que los desertores son los que luego tuercen la verdad, atacan la verdad, van contra la verdad. El mundo no ataca tanto a la iglesia como los que salen de la iglesia. Odian la iglesia, salen con odio, con rabia, hablando mal. Salen con herejías, con falsas enseñanzas. Así que Juan deja algo claro: estaban con nosotros, pero salieron para demostrar que no todos son de nosotros. Yo siempre lo he dicho, a mí hay gente que no me aguanta por este motivo, pero yo no llamo hermano a todos los que entran por allí. Hay gente que lo llamo por el nombre, no le llamo hermano o hermana. Pero pastor, ya lleva un mes viniendo, no sé quién es. No conozco sus frutos, no conozco su vida. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Aquellos que conocen la voluntad de mi Padre y la hacen. Puedes venir a la iglesia desde hace un año. Si te sigues vistiendo como una mundana, pensando como una mundana y actuando como una mundana, para mí eres una mundana que va a la iglesia para sentirse bien. Pero no te voy a llamar hermana o hermano. Porque los frutos son los que definen a mi familia en Cristo. Mi familia en Cristo no está definida por quién congrega. Mi familia en Cristo no está definida por quién va a un local llamado iglesia. Mi familia en Cristo está definida por los frutos. Así como conozco a un falso profeta por sus frutos, conozco a un falso cristiano por sus frutos. Y conozco a un verdadero cristiano por sus frutos. Yo sé que en casa tenemos un limonero porque da limones. Y si diera naranjas, no sería un limonero, sería un naranjo. Entonces, una frase que leí no hace mucho de Sujel Michelén: si viven como el mundo, piensan como el mundo, hablan como el mundo, actúan como el mundo, se visten como el mundo, les gusta la música del mundo y la tele del mundo, aunque vayan a la iglesia, son del mundo. Dejemos de pensar que todo el que está aquí dentro es creyente. No digo que no confiemos en nadie, pero esperemos a ver los frutos. Esperemos a ver los frutos. Tú no llamas a cualquier hombre pastor simplemente porque está en un púlpito. Tú quieres ver su carácter, tú quieres ver su fruto, tú quieres ver lo que predica, tú quieres ver lo que enseña, tú quieres ver cómo camina, y cuando me muestre todo eso, le llamaré pastor. Mientras, hermano, o le llamo Juan Manuel. Hermanos, somos muy precipitados. Y Juan da una advertencia. Una de las características de los últimos tiempos es que hay muchos anticristos. No solo hay falsos creyentes, hay falsos maestros que iban a ir contra la verdad de Cristo. Y Juan termina el versículo 19 diciendo:
salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. A mí me apena de verdad cuando hay personas que me mandan una foto de la iglesia hace 8 años, que salía un hermano mundano, una persona mundana que vino a la iglesia un tiempo, me dice, ay pastor, cómo extraño esos tiempos. Yo no. ¿Quieres volver atrás? Caminando por fuera una iglesia carnal, mundana, con un montón de pecado tapado y escondido, que la gente se lo camuflaban unos a otros para seguir pecando a gusto. Yo no echo de menos el tiempo más mundano de caminando por fe. Yo disfruto el tiempo más ordenado de caminando por fe. ¿Echas de menos que los mundanos estuvieran entre nosotros y se sintieran cómodos creyendo que eran cristianos? Yo no lo echo de menos. Echo de menos a fulano. Echo de menos la persona porque se hace una amistad, se genera un cariño. Pero no echo de menos que venga a la iglesia. De esa manera no. Si Dios convierte su alma, si se arrepiente de corazón y vive en santidad, claro que sí. Pero para seguir viviendo una vida doble, hermanos, seamos honestos. Muchos dejarán este barco. No porque caminando por fe sea una mala iglesia, no porque caminando por fe sea una iglesia dura, no porque caminando por fe sea una iglesia estricta, porque muchos no quieren la verdad. Y para los falsos creyentes hay una cosa buena, y eso es una gran noticia para ellos. Si hay algún falso creyente en la sala, te voy a dar una gran noticia. Hay falsos pastores para ti y falsas iglesias, para que sigamos viviendo un falso cristianismo, creyendo falsamente que somos salvos. Me vas a decir, pero he encontrado una iglesia que sí me... ¿Ves? Gilson anda por ahí. ¿Ves? Con rastas, en chanclas, fuma porros, lo que quieras, sé homosexual. Dios te ama tal y como eres. Para los falsos creyentes hay falsas iglesias. Pero muchos saldrán, hermano. Coge cariño a todos, ora por todos, pero aférrate sobre todo a tus hermanos. No vaya a ser que te estés aferrando a las cabras. Quieras que la cabra siga pareciendo oveja. No. Así que Juan parte de esa verdad. El anticristo viene, hay muchos anticristos, hay muchos que han dejado la iglesia, hay muchos que han enseñado mentiras sobre Cristo, y ahora Juan es cuando empieza su contraste. Pero vosotros, y entramos en el versículo 20, vosotros no. Vosotros no sois el anticristo, y vosotros no sois anticristos. Vosotros no sois de los que han salido, vosotros estáis. Vosotros no sois de los que han abandonado el camino, vosotros estáis. ¿Por qué? Porque ellos no tienen algo que vosotros sí tenéis. ¿Saben por qué los falsos se han ido? ¿Saben por qué los hipócritas se han ido? ¿Saben por qué los mentirosos se han ido? Porque ellos no tienen lo que vosotros sí tenéis. Vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Sabes lo que te retiene en la iglesia? ¿Sabes lo que te mantiene siendo hijo de Dios? ¿Sabes lo que te mantiene perteneciendo al pueblo de Dios? Es que tú tienes la unción del Santo. Eso no son poderes sobrehumanos. ¿No te has convertido en un X-Men evangélico? No te van a salir garras de las manos, ni vas a tener ojos que salen láseres como Cíclope, ni te vamos a llamar Tormenta. Aunque nos atormentes, tienes la unción, no tienes adamantium o como se llama, tienes la unción del Santo. Y eso es lo que separa a los anticristos de los creyentes. Eso es lo que separa al verdadero pastor del falso maestro. Eso es lo que separa al verdadero cristiano del falso. Que el verdadero, el que sigue, el que permanece, el que persevera, lo hace por un motivo. Porque él tiene la unción del Santo. Lo que te mantiene firme en la fe es la unción del Santo. Lo que te mantiene constante en los caminos del Señor es la unción del Santo. Lo que hace que tú no regreses al mundo como los falsos creyentes es la unción del Santo. Lo que te mantiene en la verdad es la unción del Santo. No es tu capacidad lectora, los buenos libros que lees, los buenos materiales teológicos que estudias, todo eso está bien. Pero lo que te sostiene es la unción del Santo. Ellos se han ido demostrando que no todos son de nosotros, pero vosotros sí estáis aquí, no os habéis ido, porque vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Vamos a ver algunas cosas interesantes sobre esta unción del Santo. La primera cosa es de quién es la unción. Es la unción del Santo. Lo primero que nos indica esa frase es la fuente de esa unción.
Esa unción no es natural nuestra. No la llevamos inerte en nuestro corazón, no nos pertenece, no la podemos dar a otros, no podemos pasar unción. Que alguno seguro que ha venido de alguna iglesia donde habrá visto algún pastor transfiriendo unciones. La unción que Dios ha puesto en mí, la unción que tenía Elías, la unción de Moisés, el espíritu de Abraham, cosas muy raras. La verdad es que la unción que nosotros tenemos como creyentes tiene una fuente. Es el Santo. ¿A quién se refiere como el Santo? Y antes de que digas el Espíritu Santo, hay otra persona a la que la Biblia le otorga esa categoría de el Santo. La fuente de la unción, mira que dice Hechos 3:14. Mas vosotros repudiasteis al Santo y justo, y pedisteis que se os concediera un asesino. ¿A quién se refiere con vosotros repudiasteis al Santo? A Jesús. En ese momento en que deciden clamar por Barrabás, danos a Barrabás, ¿a quién están repudiando? A Jesús. Pero el libro de Hechos, en este discurso apostólico, se le refiere como el Santo y Justo. Marcos capítulo 1, versículo 23 y 24 dice, y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar. Había un hombre que endemoniado, completamente endemoniado. ¿Y qué gritaba ese hombre endemoniado? Diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo? Pero ¿quién está hablando realmente en ese grito? ¿No es el hombre? Los demonios. Y mire qué están diciendo los demonios a Jesús. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. Mira qué le dice el demonio. Yo sé quién eres. ¿Y cómo lo define? El Santo de Dios. ¿De dónde viene la unción? Del Santo. ¿Quién es el Santo? Jesús. Sí, la unción es el Espíritu Santo. Pero nosotros debemos entender que Jesús mismo dice, yo rogaré al Padre y Él os dará al Consolador, Él os dará otro Consolador. Es algo que Jesús pide para no dejar huérfano a la iglesia, para no dejar huérfanos a sus discípulos. Yo me voy, pero yo voy a rogar que venga alguien. El otro Consolador. El Espíritu Santo, pero la fuente es Jesús. Nosotros somos sellados por el Espíritu Santo porque estamos en Cristo. Fuera de Cristo no hay Espíritu Santo para nadie. Solo los creyentes, solo el pueblo de Dios, los redimidos de Cristo, los que han creído el Evangelio tienen al Espíritu Santo de Dios. Así que Jesús es la razón y la fuente principal de que nosotros tengamos la unción del Santo, la unción de Jesús. Jesús mismo era alguien ungido. Jesús tenía la unción. Jesús había sido ungido por Dios. Isaías 61:1 dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Ese es un texto que Jesús mismo lee un día en una sinagoga, recuerdan, que le pasan el rollo de Isaías, lo lee y ¿qué dice? Por eso lo intentan matar, por eso lo odiaron. Jesús dice, hoy delante de vuestros ojos se ha cumplido esta palabra. Jesús estaba identificando como quien ellos sabían que era el Mesías. Él mismo en ese momento, de una manera sutil o bastante clara, les está diciendo, yo soy el ungido de Dios. Cuando alguien te diga, no toques al ungido de Dios, le dices solo una cosa. ¿Qué dices? A cualquiera de mis hermanos. No, al pastor. No, es que todos somos ungidos. Esa frase, no toques al ungido de Dios, la suelen tomar de un texto donde David tiene a mano matar a Saúl. David tiene la oportunidad de acabar con todos sus problemas, toda la persecución que tenía encima y puede matar a Saúl, lo tiene a tiro de espada. Pero cuando a David le dan esa opción, David dice que no lo hace por un motivo.
yo no toco al ungido de Dios. Pero miren cómo son la gente. Ahora eso lo suelen usar pastores, apóstoles, profetas, cuando alguien habla de ellos para meterte miedo. Como para decir, oye, si tocas al ungido de Dios se te puede caer el pelo. Te puede pasar algo terrible. Pero vamos a entender, ese contexto pasa Antiguo o Nuevo Testamento. Ok, algo que ya hemos explicado. Todos los creyentes en el Antiguo Testamento tenían al Espíritu Santo. No. Solo habían ciertos cargos ungidos, reyes, profetas, sacerdotes, eran ungidos. ¿Por qué? Porque Dios en esa unción lo que hacía era respaldar la labor que se les encomendaba. Y el Espíritu de Dios no estaba en ellos, venía sobre ellos, a diferencia de nosotros, que mora en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Todos tenían la unción? En aquel entonces no, solo habían algunos ungidos, profetas, reyes, sacerdotes, y por eso David usa esa expresión, yo no voy a matar a alguien que ha sido ungido y que Dios ha aprobado esa unción, porque Dios la aprobó. Pero eso no significa que eso ahora aplique a pastores, pseudoapóstoles, pseudoprofetas, porque ahora vivimos en el Nuevo Testamento, donde sabemos que todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo. Y Juan nos acaba de decir a nosotros los cristianos, vosotros tenéis la unción del Santo. Así que cuando alguien te diga, cuidado, no toques al ungido del Señor, yo soy uno, tú también. Todos los creyentes tienen la unción del Santo, no unos cuantos escogidos para obras selectas. Sí que debemos entender estas cosas. Jesús había sido ungido por el Espíritu de Dios. Así que la unción es del Santo, Jesús es el Santo, el propio Jesús tiene la unción de Dios. Y ahora veamos esa palabra, unción. Unción. Palabras que hoy en algunas corrientes y en algunas denominaciones se les da un carácter muy místico. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 15 y 16. Vamos a ver esa acción de ungir. Y vamos a entender lo que es. Hay muchísimos casos en el Antiguo Testamento donde hay momentos donde algo es ungido. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 15 y 16 dice, y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás por profeta en tu lugar. ¿Con quién está hablando Dios? ¿Quién fue el sustituto de Eliseo? ¿A quién sustituyó Eliseo, perdón? A Elías. Dios está hablando con Elías. ¿Recuerdan ese momento que Elías se deprime, que Elías está súper mal, asustado, me quiero morir, me persigue una mujer? Es curioso, acaban de matar a cientos de profetas, le persigue una mujer y quiere morirse. A veces cuando lees la Biblia dices, no tiene sentido muchas cosas. Has sido delante de los profetas de Baal, has sacado pecho, ha caído fuego, una mujer ha dicho, te quiero matar y quieres que Dios te quite la vida porque tienes miedo. No tiene ningún sentido lo que Elías está viviendo en ese momento. Pero Dios no simplemente abraza a Elías en un sentido de consolarlo, como diciendo, Elías, te quieres morir, quieres que acabe la historia aquí. La historia no acaba contigo. Antes tienes que hacer algo, ungir gente. Y mira quién unge. Hazael, ¿qué iba a hacer Hazael? ¿Ser rey? Jehú, ¿qué iba a hacer? Ser rey. Y Eliseo, ¿qué iba a ser? Profeta, lo mismo que te he dicho, ciertas funciones, reyes, profetas, sacerdotes. ¿Cómo se ejercía ese acto de ungir? Normalmente una persona encargada por Dios, un profeta, tomaba ¿qué? Aceite. Por eso, no sé por qué, pero por eso nosotros en el pasado también lo hacíamos, porque no teníamos este conocimiento. A veces se sigue haciendo solo por simbolismo, aunque no hay nada en el Nuevo Testamento que lo respalde. Cuando la gente ordena un diácono, ordena un pastor, todavía hay iglesias que siguen usando aceite. Si vas a muchas iglesias, todavía probablemente encuentres aceite. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, a la hora de ungir, usaban aceite. Otro caso que puedes ver es cuando el profeta Samuel va a ungir al próximo rey de la nación. ¿Y a quién unge?
a David. ¿Y qué hace? ¿Y qué derrama sobre su cabeza? Aceite. Pero el aceite en aquel entonces, ¿tú crees que el aceite daba poder? ¿Tú crees que el aceite te daba más fuerza? El aceite representaba algo, el Espíritu de Dios. El aceite representaba al Espíritu Santo. Y en el acto de ungir a ese rey como David o a ese profeta como Eliseo, siempre lo que se hacía era mostrar que en ese momento se testificaba que el Espíritu de Dios iba a venir sobre esa persona. Como que Dios lo había llamado y lo había escogido para una tarea que humanamente y en las fuerzas del hombre no podían hacer solos y necesitaban el respaldo de Dios. Salomón para ser rey necesitaba el respaldo de Dios. David para ser rey necesitaba el respaldo de Dios. Los profetas necesitaban el respaldo de Dios. Y derramar ese aceite era una manera de simbolizar que el Espíritu de Dios vendría sobre ellos y contarían con el respaldo de Dios para hacer esa labor. Por eso, cuando Dios desecha a Saúl como rey, ¿qué le quita? El aceite no. El aceite ya estaba más que lavado. Le quita su espíritu. El aceite solo era un símbolo. Hay iglesias que hasta hoy usan ese símbolo. Pero vamos a ser honestos, ¿la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento lo hizo? No. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento y vemos hombres encomendados a la obra, por ejemplo, Pablo en un momento con Bernabé, encomendado por los apóstoles a la obra misionera, lo que vemos es una expresión que se llama imposición de manos. Antiguo Testamento se derramaba aceite, en el Nuevo Testamento vemos lo que es imposición de manos. ¿Qué es? Sale la persona y lo que hacen es autoridades de la iglesia, en aquel entonces apóstoles o pueden ser pastores, oran por la persona y lo encomiendan a la obra. Y es exactamente lo mismo. En esa imposición de manos testificamos públicamente que el Señor llama a esa persona a una labor y lo va a capacitar para esa labor. Entonces hay que entender en qué periodo de la historia se vive cada cosa, para entender cómo funciona cada situación. La unción era un acto por el cual un profeta derramaba aceite sobre la persona y simbolizaba el respaldo de Dios para una tarea. Cuando nosotros vemos que nosotros tenemos la unción, nosotros no hemos sido derramados, no han derramado aceite sobre nosotros. No somos reyes, no somos profetas, no somos sacerdotes, o en cierta manera sí, porque somos real sacerdocio. Pero la unción nuestra no viene como en aquel entonces. Nosotros estamos viviendo otro momento de la historia, en el que todos los creyentes, desde el momento de Pentecostés, reciben al Espíritu Santo cuando creen el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es nuestra unción? Juan capítulo 14, versículos 16 y 17 dice así: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad. Es otra manera en que Jesús se refiere al Espíritu Santo de Dios. Esa es nuestra unción. Esa es nuestra unción. No es aceite. Nuestra unción es el Espíritu Santo que Jesús prometió a sus discípulos que vendría del Padre. Efesios capítulo 1 y versículo 13 dice así: en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. La primera cosa que hemos visto en Juan 14 es Jesús prometiendo al Espíritu Santo. La segunda cosa que hemos visto en Efesios 1:13 es el momento en que somos ungidos. El momento en que recibimos ese Espíritu Santo. El momento en que el Espíritu Santo llega a nuestra vida. Y Pablo dice que es cuando, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Él. Eso es una parte importante. Los hermanos que evangelizan todo regularmente en la calle no están predicando el evangelio y todo el que lo ha escuchado ha recibido al Espíritu Santo. Nosotros recibimos al Espíritu Santo cuando escuchamos el evangelio y habiendo creído en Él. En ese momento se da un montón de cosas dentro de ti. El momento en que tú verdaderamente creíste el mensaje del evangelio, sucedieron muchísimas cosas dentro de ti. Por ejemplo, recibiste al Espíritu Santo. No hablaste lenguas extrañas, no rodaste, no te caíste al suelo.
pero recibiste al Espíritu Santo. Otra cosa que sucedió, justificación. En el momento en que creíste el mensaje del Evangelio, fuiste declarado justo delante de Dios. La justicia de Cristo vino hacia ti y tu maldad fue sobre Él. Y ahora fuiste declarado justo delante de Dios, justificados por la fe. Ahora tenemos paz para con Dios encima. En ese momento acabas de pasar de ser enemigo de Dios a estar en paz con Dios. En ese momento se acaba de dar el nuevo nacimiento. Por eso las personas que me dicen, pastor, ese hermano todavía no ha nacido de nuevo. Y le digo, a ver, ¿es hermano o no es hermano? Sí, pero yo creo que todavía no ha llegado a nacer de nuevo. Entonces no es hermano. Porque el nuevo nacimiento es un momento. El problema es que a veces en ese momento que nacemos de nuevo, somos justificados, somos salvos, recibimos el Espíritu Santo. Eso pasa en un momento, pero empieza una cosa que dura toda la vida. ¿Qué es? La santificación. ¿Qué pasa? Cuando pasa 1 año, 2 años y vemos que una persona no es muy santificada, entonces creemos que no ha nacido de nuevo, que no ha sido, pero sí ha pasado muchas veces. Lo que pasa es que hay gente lenta para la santificación. No todos son santificados al mismo ritmo. Y eso es algo que debemos entender. A veces, como Dios me cambió a mí muy rápido, a la gente supongo que le cambiará el mismo ritmo. A ver, Dios cambió mi manera de pensar en 2 años. Tú ya llevas 3. No eres creyente. No, contigo tardó 2. Conmigo a lo mejor tardó medio. Con otro tardó 1. Y con otro a lo mejor tardará 10. No podemos decir que Dios usa el mismo ritmo con todos. Obviamente, si pasan 10 años y no hay fruto, lo que debemos preguntarnos es si ha pasado todo lo primero. Si ha sido justificado, si ha nacido de nuevo, porque hay una cosa evidente, el que empieza la obra, ¿y cuándo empieza? En ese momento de la justificación, en ese momento que somos sellados, la va perfeccionando. Si pasan años y esa obra no es perfeccionada, la obra posiblemente no empezó. Y simplemente tenemos una persona religiosa que va a la iglesia, que comparte un culto religioso con otros, pero sigue siendo un mundano y a veces con buenos valores morales, se porta bien, pero no ha nacido de nuevo. Así que lo primero que Jesús nos enseña es que va a venir el Espíritu Santo. Lo segundo que Pablo nos enseña es cuándo. Así que no vayas a ninguna iglesia, a ningún culto que te inviten raro y te digan, hermano, tienes que pedir al Espíritu Santo que venga sobre ti. No, porque hay gente que cree eso. Hay gente que primero cree que se vuelve creyente, luego se bautiza y luego hay otra experiencia en la que el Espíritu Santo llega. No, hermanos, el Espíritu Santo llega al creyente cuando creemos el mensaje del Evangelio. Lo que sí que tenemos que hacer, y eso lo confunde mucha gente luego, es ser llenos del Espíritu Santo. Todos los creyentes de esta sala tienen al Espíritu Santo, pero no todos están llenos del Espíritu Santo. Esa expresión aparece en la Biblia como un mandamiento, como algo que ya no depende de Dios, como algo que tenemos que hacer nosotros. Cuando nosotros creímos, el Espíritu Santo vino a nuestra vida. Y ojo, recordemos que la fe, ¿de quién viene? De Dios. Toda la salvación depende de Él. Pero luego llegamos a Pablo y en un momento dice, no os embriaguéis con vino, mas sed llenos del Espíritu Santo. Pablo no solo está prohibiendo la embriaguez, es más, el centro de esa frase no es la prohibición de la embriaguez. El centro de esa frase es la obligación de llenarse del Espíritu Santo. Los creyentes tienen al Espíritu Santo y es ahí cuando tú dices, pero ¿por qué ese creyente Dios lo usa de esa manera? ¿Por qué esa persona vive de esa manera? ¿Por qué esa persona tiene esa relación con Dios? ¿Por qué esa persona cambia tanto su carácter? ¿Por qué esa persona parece que Dios la llena de tanta sabiduría? Pregúntale a esa persona cuánto ora. Pregúntale a esa persona qué comunión tiene con el pueblo de Dios, qué comunión tiene con Dios, cuánta Biblia lee, cuánta palabra de Dios medita y reflexiona, cuánto tiempo pasa en oración, cuánto tiempo pasa en ayuno, cuánto tiempo pasa con Dios. Pregúntale a esa persona cuánto ve la tele, cuánto rato está en Netflix, cuánto rato está distraído con internet. Y seguramente vas a ver que es una persona que se llena mucho de Dios y desecha mucho las cosas del mundo. Por ende, está lleno del Espíritu Santo. Y luego tienes a creyentes que son salvos, pero viven una vida espiritual rasa y mediocre porque no se llenan del Espíritu Santo. Y viven sentados esperando que algún día, por arte de magia, pase algo sobrenatural y su vida de golpe se vuelva una antorcha. No, es solo que tenemos creyentes diligentes y creyentes perezosos.
Pero eso pasa en la vida. Hay gente que se esfuerza en los estudios, se saca una carrera. Hay gente vaga para estudiar, deja los estudios. Tú no puedes quedarte sentado esperando que un día alguien te regale un diploma. La llenura del Espíritu Santo es así. Hay gente que hace deporte, es constante, lleva una vida saludable, tiene un cuerpo sano, un cuerpo saludable, es fitness. Y hay gente que es relajada para las disciplinas deportivas y tiene un cuerpo mediocre. Esa persona no se puede sentar un día creyendo que Dios le va a hacer una lipo espiritual. Hay cosas en esta vida que requieren diligencia. Si yo quiero un buen matrimonio, requiere esfuerzo. Yo no me puedo quedar sentado y esperar que Dios haga de nuestro matrimonio un cuento de hadas. Requiere esfuerzo, renuncia, atención, trabajo, amor, cariño, respeto, un montón de cosas. Y si tú no te esfuerzas, tendrás una porquería de matrimonio. Y empezarás a mirar otros, ¿por qué tienen ese matrimonio? Porque ellos se esfuerzan por tenerlo. Los matrimonios buenos no nacen solos, nacen con el esfuerzo de esos cónyuges que se esfuerzan por tener un matrimonio para la gloria de Dios. Hermano, Dios no tiene ojitos derechos, Dios tiene hijos esforzados y hijos vagos. Dios no tiene ese que dice, no, ese, aunque sea un vago y se la pase en cama, lo usaré. Probablemente tú, a lo mejor cuando me ves aquí, a lo mejor piensas que yo me levanto a las 12 de la mañana, desayuno, me echo una siesta precomida, me levanto, como, me echo otra siesta, meriendo y vengo al culto y hablo. Pero Dios me usa. Hermano, yo sé que Dios me usa, pero mi esposa es testigo que paso muchas horas delante de palabra, leyendo y estudiando. La gloria es de Dios, pero yo requiero esfuerzo por mi parte. Este fin de semana nos toca viajar a unas conferencias en el norte del país. Quiero que Dios me use, sí. Confío que Dios me va a usar, sí. La gloria es de Dios, sí. Pero llevo semanas preparando esos mensajes. Somos una generación muy mal enseñada, sobre todo la juventud de hoy, de que queremos todo sin esfuerzo. Las mujeres de hoy son las reinas de la lipo y todo. ¿Por qué? Voy a hacer dieta, cuidarme, no, me meto un bisturí por todos lados y arreglado. Trabajo, ahorro 12.000, 20.000 euros, bisturí al canto. Pura vanidad. Esto. No, portemos el cuerpo que Dios nos dio. También te doy una boca que podías cerrar, unas piernas que podían hacer deporte. Pero a falta de diligencia cogemos atajos. Hermano, en la vida espiritual no sirven los atajos. La mayoría de personas que vienen a mi despacho, pastor, no estoy bien espiritualmente, solo le hago 3 preguntas. ¿Cuánto oras cada semana? ¿Cuánto lees la Biblia cada semana? ¿Cuánto congregas cada semana? Poco, poco, poco. Ya tienes el resultado. No esperes que yo te haga una oración y esto cambie. ¿Quieres venir con otra vida? Ora más, lee más, congrega más. Ya verás cómo cambias. Hermano, no hay nada mágico en la vida cristiana. Todos sabemos lo que hay que hacer para tener un buen matrimonio. Todos sabemos lo que hay que hacer para tener una buena vida espiritual. Todos sabemos lo que hay que hacer para tener una buena vida saludable. Solo que no lo queremos hacer. Y eso es lo más extraño. Queremos el resultado sin el sacrificio. Todos tenemos al Espíritu Santo, pero no todos están llenos del Espíritu Santo, porque tener al Espíritu Santo es una cosa que depende puramente de Dios. La llenura del Espíritu Santo requiere nuestra diligencia. Hay cosas en las que Dios nos da responsabilidad y la llenura del Espíritu Santo es una. Si tú te levantas mañana que no hay culto y en vez de tener tu tiempo con Dios, tú verte una prédica, te pones a ver series después del trabajo, no te vas a llenar del Espíritu Santo. Y ojo, llenarte del Espíritu Santo, deja de pensar que es que Dios te use con poder. Hay un montón de gente que no tiene ministerios como predicadores, maestros y están llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se nota eso? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Vas a ver un creyente gobernado por el Espíritu. Un creyente que se muerde la lengua antes de hablar. Un creyente paciente, un creyente manso, lleno de amor, con gozo, con paz en los peores momentos. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo es vivir una vida guiada, gobernada, dirigida por el Espíritu de Dios. Y se verá en el fruto. No en el poder, en el púlpito, en el fruto. ¿Cuánto de Cristo se ve en ti? Ahí tienes cuán lleno del Espíritu Santo estás. ¿Por qué? Porque nadie estaba más ungido que Jesús.
Y la prueba de que nosotros tenemos la unción del Santo es que nos parecemos al ungido de Dios, a Cristo mismo. Así que la primera cosa viene de Él, la segunda viene cuando nosotros fuimos sellados en el momento en que creímos el Evangelio. Pero en nuestro contexto, un contexto donde hay mentirosos, donde hay gente que enseña mentiras, una de las cosas que garantiza tener al Espíritu Santo es la permanencia en la verdad. Juan 14, 25 y 26 dice: estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mí. ¿De quién viene entonces? Del Padre en el nombre de Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Así que, a diferencia de los que desisten, a diferencia de los que dejan el camino, a diferencia de los que abandonan la fe, nosotros no lo haremos, porque tenemos la unción del Santo. Una vez alguien me dijo: tú no sabes si vas a abandonar los caminos del Señor. Le digo: sí lo sé. Sí lo sé. Juan acaba de decir una cosa: vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Y qué ha dicho al final? Mira qué ha dicho al final. Y todos vosotros lo sabéis. Yo no voy a dejar los caminos del Señor. Tú no lo sé, pero yo no. Eso es soberbia, eso es arrogante. ¿Por qué es arrogante? Si yo te digo que no voy a dejar a Clicia, también es soberbia. O soy humilde porque te digo: hermano, no sé si algún día abandonaré a mi mujer. Quiero ser humilde y reconocer mis debilidades y saber que igual mañana la cambio por otra y me divorcio. No la voy a dejar. Eso no estoy diciendo que voy a ser el mejor marido. No estoy diciendo que no voy a fallar. No estoy diciendo que no me voy a equivocar. Pero tengo una certeza: yo voy a esforzarme por estar casado toda la vida y no la voy a dejar, porque yo creo en un matrimonio y hasta que la muerte los separe. Más allá, no lo veo. Yo no digo que no vaya a caer. Yo no digo que no vaya a fallar a Dios. Yo no digo que no vaya a tener momentos fríos en la fe o malas rachas espirituales. Pero tengo una cosa clara: al mundo no vuelvo. No soy de allí ya. Si a mí ahora me sueltas en el mundo, no me atrae. Me siento incómodo. Me siento raro. A mí me llevas ahora a una discoteca y yo me siento como un pez fuera del agua. A mí me pones entre 4 compañeros de trabajo que hablan chistes verdes y de mujeres y yo me siento incómodo. No me siento como que me tengo que esforzar para no caer. Es que me siento raro. Si ahora me siento raro hasta en mi propia casa, no digo con Clicia, digo en mi familia. Mi familia no es creyente y a veces hay conversaciones y ambientes y tensiones que en el mundo yo alzaría la voz, pelearía y me siento mal. A veces vuelvo triste de estar con mi propia sangre, con mi propia familia. Yo no soy de este mundo, no soy un creyente perfecto, estoy siendo santificado, Dios me está perfeccionando, pero tengo una cosa clara: yo no soy el Juanma que era antes. Yo he nacido de nuevo, yo soy otra criatura. Tú a lo mejor no, pero yo sé quién era. Yo conocía mi corazón, yo sabía lo que me pedía el corazón cada día, yo sabía lo que llenaba mi mente cada día. Y ese Juanma murió con Cristo. Y ha resucitado uno nuevo. Todavía claro que no tengo un cuerpo glorificado, todavía claro que no soy perfecto, pero el nuevo Juanma quiere serlo. El nuevo Juan Manuel quiere ser como Jesús. El nuevo Juan Manuel no quiere fallar a Dios, a pesar de que tiene luchas. Por eso te digo, no digo que no vaya a ser alguien que tropiece, no digo que no vaya a ser alguien que tenga un mal día espiritual, pero al mundo no vuelvo. Yo tengo la unción del Santo y lo sé. Sé que Él está en mi vida. Y hermano, es muy triste cuando alguien no tiene esa convicción y dice que es creyente. Es muy triste cuando vas a hablar con supuestos cristianos y le dices: ¿eres salvo? Y te dicen: no sé. ¿Y cómo vas a dormir esta noche? ¿Tú crees entonces en el infierno? Sí. ¿Eres salvo? No sé. Entonces me estás diciendo que crees que si esta noche te da un infarto, a lo mejor acabas allí. ¿Cómo vas a dormir? Yo no lucharía contra el sueño. Hoy no me duermo. Pero ¿por qué duermo tranquilo? Porque si la muerte llega, para mí es ganancia. Pues yo sé que soy de Cristo. No soy perfecto. Mira lo que Juan ha dicho: todos vosotros, a diferencia de los anticristos, tenéis la unción del Santo. Y él lo dice con una alegría: y vosotros lo sabéis. No hay un texto en la Escritura que dice: y el mismo Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo dentro del creyente le dice: eres de Dios. Eres de Dios.
Ay, sí, el problema es este. Cuando nosotros pecamos, cuando nos relajamos y pecamos, ¿qué le pasa al Espíritu Santo? No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados. Cuando el Espíritu Santo se pone triste, no se va, no abandona al creyente. ¿Qué pasa? Se va el gozo. ¿Y sabes qué se va? La seguridad. Somos salvos, pero empezamos a no sentirnos como un salvo. Pero no porque no lo sea, porque le he fallado y lo he entristecido y he perdido el gozo, he perdido todo lo que en un salvo se reconoce. Gozo, paz, alegría. Como ahora no lo reconozco en mí, porque he entristecido al Espíritu Santo, empiezo a pensar, ¿y será que soy? Pero si te arrepientes de corazón, vuelves a buscar al Señor, recibes su perdón lleno de misericordia y empiezas a caminar otra vez con Él, lo recuperas de nuevo. Cuando el creyente falla a Dios, se siente como ese David que clama, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. David sabía que seguía siendo el hombre conforme al corazón de Dios, pero no se sentía como un hombre conforme al corazón de Dios. Y David le dice, Señor, devuélveme esa alegría que tenía cuando te cantaba. David la lió mucho. Y eso es una prueba de que tú también puedes fallar mucho a Dios. Pero puedes volver, hay misericordia, hay gracia. Pero hermano, cuando uno camina con Dios hay una convicción que tiene. Yo ya no soy de este mundo, tengo la unción del Santo. El Espíritu Santo está en mí. ¿Por qué lo sabes? Porque ahora cuando pasa una escena de una mujer semidesnuda en una película, no la disfruto, la paso rápido. Y no necesito que esté iglesia, y no necesito que alguien me vea. Me lo pide el propio Dios que mora en mí. Dice, quita esto delante de tus ojos. Cuando tengo un rato libre, en vez de ponerme a Muse, a Green Day, a Metallica y todo lo que me ponía antes cuando quería llenar mis oídos de jaleo, me pongo alabanzas. Me pongo canciones que exaltan su nombre y me dan paz y me dan alegría. Y cuando tengo ganas de leer algo, en vez de leerme revistas raras como hacía antes, o perder tiempo con revistas de coche, no es nada malo, pero yo perdía tiempo en revistas de coches, de un montón de cosas, ahora leo un buen libro que me habla de él, leo la palabra. Y ahora me doy cuenta, wow, no necesito que alguien me esté supervisando para portarme como un creyente, me lo pide el cuerpo. Lo que a mí me convenció, y espero que a ti te sirva, yo llegué a la iglesia por Clicia. Todo el mundo sabe un poco nuestra historia. Yo era del mundo, Clicia es la que me empezó a invitar. Claro, hubo un momento raro en mi vida con Dios en que yo no sabía si ya iba por mí o todavía iba por ella. No estaba bien seguro. El momento en que estoy convencido de que Dios empieza a hacer algo en mi vida es cuando Clicia tiene que volver al trabajo. Y yo decido ir a la iglesia. Antes solo iba con ella. Pero de golpe ella tiene que empezar a ir al trabajo otra vez. Yo ya no me puede acompañar porque tiene que trabajar. Y de golpe me despierto y voy. Digo, pero ¿a quién le estoy rendiendo cuentas? La condición era acompañarla a la iglesia, ¿no? Pero ya no va a ir hoy. Y de golpe llegas a tu casa. Has dejado a la que quieres conquistar y que tienes que fingir que eres creyente para ser su novio, y de golpe llegas a tu casa y te pones una prédica. ¿Qué está pasando aquí? Si no me está viendo. Y es en ese momento cuando dices, no necesito supervisión para que algo me lleve hacia Dios, que notas que Dios está haciendo algo. Digo, Señor, ¿por qué te quiero buscar si ya no me están mirando? Porque la evidencia más grande de que Dios te ha salvado es que tú quieres a Dios, no que los otros hacen que quieras a Dios. Yo te pregunto una cosa, ¿te apetece Dios cuando no está tu marido, cuando no está tu esposa, cuando no están tus padres, cuando no hay culto, cuando no estás con hermanos? Esa es una pregunta que te debes hacer. Cuando no hay nadie y estás solo, ¿te apetece Dios? Esa es una evidencia de que el Santo está ahí. Porque si el Espíritu Santo está ahí, te va a pedir que busques al Padre. Algunos más, otros menos, hay diferentes rachas,
pero te va a pedir a Dios. Entonces tenemos la unción del Santo. ¿Y qué trae como consecuencia eso? El versículo 21 dice que conocemos la verdad. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ellos son, ¿qué eran? ¿Qué eran los anticristos? Mentirosos, ¿verdad? Mentían sobre Jesús. Eran ¿qué? Anticristos, contrarios a la enseñanza de Cristo, contrarios a la persona de Cristo. Algunos decían que no era Dios, otros decían que no era hombre, otros decían que era medio, pero eran contrarios a la realidad de Jesús. La realidad de Jesús es que Jesús es totalmente hombre y totalmente Dios. Los anticristos eran mentirosos sobre Cristo, pero vosotros no sois como ellos porque tenéis la unción del Santo. Entonces no necesitáis que os diga la verdad porque ya la conocéis. No os escribo porque la ignoréis, porque la conocéis. El tener al Espíritu Santo significa que conoces la verdad sobre Jesús. No, esto no significa que tener al Espíritu Santo, Juan les está diciendo, conocéis toda la verdad, es decir, la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Está hablando en un contexto donde la gente miente sobre Jesús. Y lo que Juan les está diciendo es, vosotros conocéis la verdad de Cristo. La verdad de Cristo. Por eso yo te puedo afirmar algo, los testigos de Jehová no tienen la unción del Santo. Porque creen que Jesús no es Dios. Los adventistas no tienen la unción del Santo porque creen que Jesús es el arcángel Miguel. Los musulmanes no tienen la unción del Santo porque creen que Jesús es un profeta, el profeta de los cristianos, un buen hombre, un mártir. Los judíos no tienen la unción del Santo si niegan a Jesús. Juan dice, vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Y qué significa? Que no os escribo porque ignoréis la verdad. ¿La verdad sobre quién? Sobre el Santo, sobre Jesús. Os escribo porque conocéis la verdad. El creyente conoce la verdad sobre Cristo. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. ¿Dónde está la verdad? En el creyente. Y Pedro dice, estaré siempre listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros... Hermanos, yo te puedo hablar de Jesús, pero lo único que hago con un creyente cuando le hablo de Jesús, de quién es Jesús, es recordarle quién es, porque él ya lo sabe. Porque si no sabes quién es Jesús, no eres creyente. No se puede ser creyente, haber nacido de nuevo, tener el Espíritu Santo y decir, bueno, Jesús, no estoy convencido de que sea Dios. Tú no eres creyente entonces. Ser creyente está completamente vinculado a saber quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Hermano, antes de querer conocer los misterios de Apocalipsis, antes de querer conocer las revelaciones más profundas de las profecías de Daniel, si eres creyente, lo primero que debes saber es todo lo que tiene que ver con Jesús. Hermano, cualquier creyente, antes de estudiar cualquier doctrina, cualquier cosa en profundidad, lo más importante que debe estudiar es cristología. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Y hay muy buenos libros. Hay sencillos, hay básicos. Pero, hermano, empápate de quién es Jesús, su obra, su persona, su justicia, su santidad, su deidad, su humanidad, su resurrección, su ascensión, su segunda venida. Que tú digas, mira, no sé mucho de Apocalipsis, no sé mucho sobre los dones, no sé mucho sobre profecía, pero sé mucho sobre Jesús. Y esa es la garantía de tener mi fe donde la tengo que tener. El creyente debe ser especialista en Cristo. Judas capítulo 1, versículo 5 dice, ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis. ¿Te has dado cuenta la terminología parecida? Pedro dice, os recuerdo estas cosas, pero ya las sabéis. Y Judas que dice, ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo... Pedro y Judas son escritores distintos, pero dicen lo mismo, ¿verdad? Lo único que estamos haciendo es recordaros cosas, pero ya las sabéis. Y Judas dice, definitivamente lo sepáis todo. Repito, Judas no está diciendo, sabéis todo lo de la Biblia, porque ni tú ni yo lo sabemos.
A mí hay veces que me dicen, pastor, ¿por qué no predicas más sobre este tema? Y yo tengo que ser humilde para decir, porque no es mi especialidad. Y hasta que no tenga un conocimiento más profundo sobre algo, no lo traigo a la iglesia. Yo me siento con pastores que me hablan de unas cosas que yo sé por encima, pero no sé tan profundamente, porque tengo toda la vida para profundizar en conocimiento. La Biblia es demasiado compleja en algunas cosas. Incluso la propia Biblia enseña que hay cosas que eran difíciles de entender. Entonces requieren tiempo. Quizás sí, soy más especialista en otras cosas, porque a lo mejor mi corazón, por ejemplo, a mí me encantan los profetas. Me encanta, y sobre todo los menores. La gente le gusta mucho Isaías, Jeremías. Pero yo ya me habéis visto predicar Habacuc, me habéis visto predicar Oseas, como los llamo yo, los profetas olvidados, los que normalmente nadie predica en la iglesia. La gente predica los evangelios, las cartas, los salmos, los profetas se van a los grandes, Isaías, y luego tienen los profetas olvidados. Y yo soy en los que me centro. Por eso, cuando acabemos la serie de qué es la iglesia, empezamos nuevamente con más profetas. Trataremos Jonás, pasaremos por otros textos que normalmente no se trabajan tanto. Pero a lo mejor me hablas de otras cosas y no soy tan dado a ello. Cuando Judas dice definitivamente lo sabéis todo, no está diciendo sabéis cada detalle. Los hermanos que estáis en la escuela teológica los sábados sabéis, porque Samuel os lo ha enseñado, que por ejemplo en algunas cosas vosotros sabéis más que Martín Lutero. Porque se ha escrito mucho más de lo que Martín Lutero aprendió. Se ha escrito cosas mucho más profundas de lo que Martín Lutero aprendió. Él tuvo un tiempo, se dedicó a una cosa, fue especialista en algunas cosas, pero en otras cosas Martín Lutero estaba un poco verde. Por ejemplo, Martín Lutero venía del catolicismo y todos lo sabemos. El catolicismo enseña que el pan y la copa en la cena del Señor es literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, que se hace presente en ese momento. Nosotros los creyentes no, consideramos que son símbolos. Martín Lutero no llegó a lo nuestro, Martín Lutero se quedó en medio. Como, no veo claro lo de los católicos, pero me cuesta decir que solo es un símbolo. ¿Por qué? Porque Martín Lutero tuvo otra batalla y se centró mucho en otras cosas, en la salvación solo por gracia, mediante la fe en Cristo. Por eso nosotros, hermano, ¿sabes que tú y yo sabemos más de Jesús que Abraham y Moisés? Que no te se suba a la cabeza, pero tú sabes más que Abraham de algunas cosas. Hermano, ¿sabías que tú y yo sabemos más que Elías, que el gran profeta que clamó y cayó fuego, que algunas cosas? Pero obviamente Elías nos daría un repaso en otras cosas. ¿Eso te lo has parado a pensar? Que tú sabes más que el rey David de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ha ido revelando. Y hay cosas que en su tiempo Dios todavía no había revelado, pero tú y yo tenemos el canon completo. Tú y yo tenemos toda la revelación de Dios. David no la tuvo. David nos la escribió un poco. Pero David no leyó a Pablo. David a lo mejor se sentaría con nosotros y diría, a ver, Juanma, cuéntame, ¿qué es esto de por gracia mediante la fe para buenas obras? Cuéntame. David, siéntate, a ver. Luego me enseñas a tocar el arpa, ¿vale? ¿Te has parado a pensar eso? Pero Judas no dice que lo sepamos todo, definitivamente lo sabéis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Judas no dice que sabemos absolutamente todo. Pero Pedro, Judas, saben algo. Sabemos todo lo que hay que saber de Jesús. Sabemos todo lo que hay que saber de la obra redentora de Dios. Sabemos todo lo que hay que saber de cómo Dios ha determinado salvarnos. Hay cosas que seguiremos aprendiendo. Y ahora hay una cosa interesante. ¿Cuál es la fuente de la verdad que sabemos? ¿Los libros? No, porque hay gente que le has dado una Biblia, ¿verdad? Y no acepta la verdad. Porque tú y yo sí sabemos la verdad. Porque tú y yo sí conocemos la verdad de Jesús. Porque tú y yo sí creemos la verdad de Jesús. Mateo 16, 17 dice, y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le reveló? ¿Qué le reveló el Padre en ese momento a Pedro? ¿Quién es quién? ¿Quién dicen los hombres que soy? Uno dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan, otros dicen que eres otro de los profetas. Bueno, pero ahora la gran pregunta, ¿quién decís vosotros que soy?
Porque el mundo va a decir de Jesús muchas cosas. No, era un rabino, era un profeta, era un hombre, era un mártir. Pero Jesús sabe que ellos son condenados. Ellos están ciegos ante Él, no ven quién es. Pero Jesús a ti y a mí nos hace la misma pregunta que a Pedro. El mundo sé que no sabe quién soy. Claro que no. Para el mundo, incluso algunos, aunque tengan pruebas, seguirán diciendo que no existí. La pregunta es, ¿quién soy para ti? ¿Y qué respondió Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow, Pedro! Eres más listo que ellos. ¡Wow, Pedro! Para llegar a saber que soy el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo, ¿tienes que haber leído tan buenos libros, pescador? No, Pedro, recuerda siempre una cosa. Si tú sabes quién soy, no es porque has leído mejores libros, no es porque eres más listo, no es porque eres más sabio, es porque te lo ha revelado mi Padre. ¿Sabes por qué no hay lugar para el orgullo en el cristianismo? ¿O no debería haber, a pesar de que muchos luchamos con eso en algunas áreas? Porque todo lo que sabemos y somos es por la gracia de Dios. Si tú ves a esa hermana menos santificada que tú, no deberías decir, la hermana. Deberías dar gracias que tú sí estás más santificada y orar por esa persona, porque tú no eres mejor. Tú has recibido más gracia de Dios. Ora para que esa persona también la reciba. Porque probablemente si yo me cruzara con alguna hermanita de aquí que hoy ve a las otras y dice, es que estas hermanas, seguramente si me cruzara con esa hermanita hace 15 años llevaba peores ropas, se maquillaba peor, le estaría tirando los trastos a algún hermano. Pero esa hermana, ¿qué le pasó? Conoció a Dios. Dios se reveló por su gracia. Cuando vayas a pensar en otros hermanos o en otras personas, recuerda, gracia. Y la misma gracia que hemos recibido, démosla. Démosla. Cuando yo pienso en un hermano que está muy tosco, muy ciego, muy cojo, yo recuerdo las cosas que hacía hace unos años para Dios. Digo, Señor, yo era peor. Así que mañana Él puede ser mejor que yo. Así que lo único que quiero es que lo que me has dado a mí, cómo me has convencido a mí, hazlo con Él. Porque si le grito, no lo voy a hacer. Si le insisto, no lo voy a hacer. Porque a mí no fueron ni los gritos de mi mujer, ni los gritos de mi pastor, fue Dios solo. Y lo mismo que hizo conmigo lo puede hacer con otras personas. De gracia recibimos todo. Demos gracia. Demos gracia. Así que nosotros sabemos la verdad acerca de Cristo y la sabemos porque tenemos la unción del Santo. Y termino en los versículos 22 y 23 con un tipo de anticristo. Juan termina ofreciéndonos un nuevo tipo de anticristos. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Pero vosotros no, vosotros sabéis quién es, conocéis la verdad porque tenéis la unción del Santo, pero ellos, como no la tienen, niegan que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Qué interesante. Ha dicho que Jesús no es el Cristo y justo después dice que niega al Padre y niega al Hijo. No, solo ha negado al Hijo. No ha negado al Padre. Pero mira qué interesante lo que dice ahora el 23. Todo el que niega al Hijo. ¿Has visto? Dice, esto es uno de los anticristos, son aquellos que dicen que Jesús no es el Cristo. Dice, esos no tienen ni al Padre ni al Hijo. Pero al Padre puede ser que lo haga. No, quien rechaza al Hijo, rechaza al Padre. El Padre y el Hijo no se reciben por separado. Por eso, si tú vas a hablar con un judío hoy y te dice, yo guardo la ley, yo me conozco la Torá de principio a fin, yo hago esto, yo hago aquello, y le preguntas, ¿quién es Jesús? Y te dice, yo no creo, yo estoy esperando al verdadero Mesías. Tú no tienes al Padre tampoco. Tú puedes ser celoso de la ley, tú puedes ser cuidadoso de la ley, pero no conoces al Padre. ¿Por qué? Si conocieras al Padre, conocerías al Hijo que el Padre envió. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Si rechazaban a Jesús, rechazaban a Dios.
Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Quiero terminar estos últimos 3 minutos con la primera cosa, una solemne advertencia. Judas capítulo 1 versículo 4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta. Hermano, no quiero pararme aquí, pero algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Está hablando de falsos maestros y falsos profetas, ¿verdad? Judas se centra mucho en eso. ¿Y qué dice de ellos? Los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía que Maldonado iba a ser un falso profeta. Lo dice Judas. Estos hombres que se han infiltrado encubiertamente están marcados desde hace tiempo para ser condenados. Hermano, siempre hago la misma pregunta. ¿Para qué nació Judas? No Iscariote. ¿Para qué nació Judas? Ya está. Si tú eres de los que piensan, no, fue el libre albedrío de Judas, ¿qué hubiera pasado si Judas cambia de opinión con toda la historia? No hay historia. No hay cruz, no hay traición, no hay muerte, no hay resurrección, no hay ascensión, no hay salvación. ¿Qué hubiera pasado si Judas dice, me lo he pensado mejor, quiero Jesús un montón, adiós? Hubiera cambiado la Biblia, no, al final Judas se lo piensa, Jesús no muere, ¿y cómo nos salva? No, vais todos al infierno. No perdí ninguno, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Hubo un hombre en la historia de la humanidad que nació para vender al Hijo de Dios. Hubo un político en la historia de la humanidad que nació para lavarse las manos delante del Hijo de Dios y entregarlo a la gente. Cuesta entenderlo. A veces cuesta, pero es una realidad. Porque si esas personas no hubieran existido, la historia no se hubiera dado como Dios la había trazado. Así que Dios trazó incluso los discípulos que conocerían a Jesús, pero también trazó a los traidores. También trazó a los asesinos. Dice, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Judas dice que se van a introducir encubiertamente impíos, malvados, que van a negar a Jesús. Pero ¿cuál era otra de las características de estos impíos que iban a entrar en la iglesia? Convertirían la gracia de Dios en... Y mira qué interesante, no te encuentras a personas de esas que te van diciendo, Dios quiere el corazón, Dios no mira lo de fuera. Y tú dices, la gracia la estás llevando ¿a dónde? A libertinaje. No, hijo mío, si tu ojo te es ocasión de pecar, arranca. Si tu pie te es ocasión de pecar, corta. Si tu mano te es ocasión de pecar, corta. Dios no quiere el corazón, Dios quiere todo. Pero los impíos son los que te van a decir esas cosas, esas falsas iglesias de, no, tatuaje, no pasa nada, piercing, no pasa nada, pelo azul, no pasa nada, ir semidesnudo por la vida, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Van a llegar al infierno. ¿Sabes cuando vas a otro país y la familia te recibe con un cartel? Yo me imagino al diablo recibiéndolos con un cartel que pondrá, no pasaba nada. Es que es lo que les va a pasar. Pero hay una cosa interesante que nos ha enseñado nuestro texto. Quien niega al Hijo, niega al Padre. Quien niega al Padre, niega al Hijo. Porque el Padre y el Hijo están unidos. Juan 13:20, en verdad os digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Quien recibe a Cristo, recibe al Padre. ¿Cuál era el terrible problema de los fariseos? Como he dicho, Juan 8:42 al 45. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais. Ellos creían que eran hijos de Dios, pero mira que les dice Jesús, si Dios fuera vuestro Padre me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Creéis que sois hijos? Mira, qué fuerte. Y hay mucha gente hoy que le pasa lo mismo. Cree que es hijo de Dios cuando es hijo del diablo. Los fariseos estaban convencidos que eran líderes religiosos y eran hijos del diablo. Hay que examinarse.
Pero en este caso es porque rechazaban a Jesús y Jesús les dice, quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Quien me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Y por eso termino preguntándote solo una cosa. ¿Te ha sido revelada la verdad de Dios? ¿Te ha sido revelada la verdad de Jesús? Mateo 11:27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Si tú conoces a Jesús, es porque Dios te lo ha querido revelar. Da gracias a Dios si dejaste este mundo porque Dios abrió tus ojos y te enseñó quién es Jesús. Y cuando salgas al mundo y veas gente que rechaza a Jesús como tú y yo lo rechazábamos antes, ten compasión, ora y dile a Dios, Señor, abre sus ojos, revélate a ellos como un día te revelaste a mí. No nos despertamos un día queriendo ser creyentes. Dios quiso revelarnos a Cristo. Y damos gracias a Dios porque quitó las escamas de nuestros ojos, como lo hizo con Pablo. Así que, hermano, recuerda, tú no eres un hijo del diablo. Tú tienes la unción del Santo. Esa unción te va a mantener en la verdad hasta el final. Pero ten cuidado porque hay mucha gente encubierta en la iglesia. Quédate hoy con esas verdades en tu corazón. Vamos a orar.